hubo una predicación que me la puso en el Señor y dije, por el viernes, si Dios quiere, estamos aquí para compartirla, para hacernos bien y para seguir creciendo en todo conocimiento de la palabra. Amén. El Señor me ponía a leer Éxodo, querido hermano, donde dice su palabra: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y en el 22 en hebreo dice: y allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre toda propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y si es tan amable el lector, puede leer Hebreos 9 del 1 al 14. Del capítulo 9 del 1 al 14. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Y ese fuerte aplauso a la palabra de Dios. Estamos viendo desde los tiempos, desde el Génesis al Éxodo, que Dios quiere habitar con el hombre. Dios desea tener comunión con el hombre. Lo vemos en el huerto del Edén, que hablaba con ellos. Pecaron, pero aún así Dios intentó de una forma que entraran a un lugar para santificarse y para cubrir los pecados. Él siempre ha tenido esa ganas de tener comunión con nosotros, querido hermano. Por eso hizo el tabernáculo, un diseño perfecto, de cada hilo, cada tabla, cada madera,
tenía su significado profético. El tabernáculo es una biografía de Jesucristo. ¿Qué es una biografía? Es una narración escrita de una persona desde su nacimiento hasta su muerte, o si es presente. Fue escrita hace más de 1500 años. Y nos enseña a cómo tenemos que entrar a la presencia del Señor y cómo debemos de caminar en ella. Dice que el primer sitio era el atrio, donde era la justicia y el juicio. El tabernáculo estaba rodeado por pilares, con cortinas blancas, representando la santidad para el pueblo. Donde que sin santidad nadie puede ver al Señor. Querido hermano, la santidad es el primer paso. Sin santidad nadie podría entrar al lugar santísimo si tenía un pecado. Dice la palabra que había una puerta. Había una puerta que medía 10 metros. Y a mí me gusta siempre buscar unos significados que puede simbolizar, porque la Biblia cada detalle nos habla. Cada cosa nos dice algo para nuestra vida. Los 10 metros es los 10 mandamientos también y su plenitud divina. Todo aquel que entra a Cristo, aceptamos sus mandamientos. Todo aquel que ha aceptado a Cristo, acepta hacer su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer su voluntad, querido hermano? Pero aquella puerta era espaciosa, era más fácil de entrar. Pero Cristo es la puerta, es estrecha y angosto el camino. Pero nos lleva a la salvación, querido hermano. Esa puerta quizás cuesta, sí. Esa puerta cansa a veces. Pero, querido hermano, las puertas del reino son amplias. Una vez que entremos, allí es espacioso, querido hermano. Hay que caminar por ella. Dice que había 4 colores: azul, púrpura, carmesí y blanco. Y yo digo, Señor mío, ¿qué quiere simbolizar esto? ¿Qué nos quiere decir con los colores también? Los 4 colores hablan de Cristo también. En los evangelios describen algo sobre Cristo. El azul, Juan, representa el cielo y la naturaleza divina de Cristo. Una evidencia del evangelio de Juan donde presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Amén. Tenían que ver que el tabernáculo apuntaba a Cristo. Porque, como hemos hablado hoy, yo y mi hermano Félix, la Biblia siempre nos va a enseñar algo de Cristo, cristocéntrica. Siempre Cristo estará en nuestra vida y en cada palabra que leamos de la Escritura. Estaba la púrpura. En Mateo simboliza la realeza, la majestad, apuntando a qué? Que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que había de venir. El carmesí, rojo, el marco representa la sangre y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. El lino fino blanco, Lucas, simboliza la pureza y la santidad. Un humano perfecto, sin pecado y sin mancha, donde fue crucificado en la cruz del Calvario. Todo representa al que había de venir. Pero había un altar, querido hermano, conforme entramos, y no era un lugar donde podíamos descansar. Es un lugar donde se sacrificaba. Era un altar de bronce, donde simboliza el juicio. Aquí es donde el fuego de Dios desciende, donde ellos se limpian por si tuvieron también algún pecado, donde hacían sacrificio. Por eso nuestro Cristo en la cruz del Calvario, cargando con nuestros pecados, querido hermano, el juicio de Dios cayó sobre Él. Porque Él cogió cada uno de nuestros pecados y se lo llevó a la cruz del Calvario, para que hoy podamos tener acceso al lugar santísimo, para que hoy podamos tener comunión con Dios. Cuando el Bautista lo dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Querido hermano, sin el sacrificio de Cristo nadie podía entrar al lugar santísimo.
Por eso tenemos que aceptar a Cristo en nuestra vida como aquel que quitó el pecado del mundo. También estaba, querido hermano, la fuente de bronce, la santificación, hecha por espejos de mujeres, para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. El espejo muestra nuestra mancha, querido hermano, y el agua nos limpia. Es necesario, querido hermano, que la sangre de Cristo siga limpiándonos cada día. Amén. Que nos acerquemos a ese espejo y digamos: Espíritu Santo, muéstrame lo que tengo que cambiar cada día. Muéstrame la mancha que he podido tener, que he podido caer. La sangre de Cristo está vigente, querido hermano. Sigue limpiando y limpiará, porque tiene poder para eso y para más, querido hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Juan 13 dice: Jesús lava los pies a los discípulos y Pedro se niega. Si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. En este camino, querido hermano, nos ensuciamos los pies. Este mundo solamente acarrea consecuencias y pecado. Pero para eso está la palabra de Dios, para limpiarnos cada día, para santificarnos cada día, querido hermano. Hay que limpiarnos con la palabra, hay que limpiarnos con la sangre de Cristo cada día. La mano de Dios todavía no se ha cortado, sigue vigente. Está ahí para que cuando caigamos nos podamos levantar nuevamente, entrar al lugar santísimo y pedirle perdón. Para mantener esa comunión que atrae el pecado, querido hermano, tenemos que ir al Padre. Es verdad que todos vamos a caer algún día, pero la práctica no, querido hermano. No hay que ser practicante. Hay que limpiarnos cada día con su sangre. Hay que limpiarnos cada día con su palabra. Tenemos a Cristo Jesús, que se crucificó en la cruz del Calvario. Aquel que dio la vida por nosotros. Y Él limpia todo pecado. Él quita toda suciedad de nuestra vida. Por eso cuando sigamos entrando en el tabernáculo, querido hermano, hay otro lugar, que es el lugar santo, de servicio y alimento. Una dimensión para el espíritu y el alma, donde es algo más íntimo, querido hermano. Porque aquel lugar ya no brilla el sol, está tapado, no tiene ventana. Allí solamente está el candelabro de oro, donde es lo único que ilumina aquel lugar. Donde solamente tiene que haber un lugar para Cristo, donde solamente la luz te tenga que iluminar. Es un lugar más íntimo. Estamos entrando al lugar santo. Ahí está la luz del Espíritu Santo, donde tiene que iluminar nuestro camino cada día. En el lugar santo, el que ilumina es Dios. Ahora empieza a profundizar en tu vida y en tu estado, en cómo estamos, en cómo caminamos, en cómo debemos de ser. El candelabro de oro es un objeto de oro puro, labrado a martillo. Tiene 7 brazos. No tiene ventana aquel lugar. El aceite no puede escasear en la lámpara. Los 7 brazos apuntan al centro, donde simboliza la dependencia de Cristo, que es el único que puede iluminar nuestra vida. Los 6 brazos también representan el Shabbat, la creación, pero también simboliza, como dice en Isaías capítulo 11, versículo 2, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y de conocimiento y de temor del Señor. Apuntaba a la que había de venir, que era Cristo. Estaban diciéndole que había alguien tan perfecto que podría iluminar nuestra vida, que haría camino para nosotros, querido hermano. Estamos viendo cómo cada objeto simboliza algo para nuestra vida y podamos aplicarnos para seguir caminando en aquel que nos abrió el camino, que se llama Cristo Jesús, aquel que entregó su vida por nosotros. El candelabro tiene un proceso para su creación. Fue de oro, labrado a martillo.
Estamos hablando del sufrimiento de Cristo, lo que tuvo que padecer, para que esa luz ilumine. Él ya iluminaba el mundo, pero era necesario que nosotros lo viéramos. Él por su persona era perfecto, no tenía pecado. Tuvo que crucificarlo para que hoy tengamos el acceso al lugar santísimo. Las 7 iglesias de Apocalipsis son representadas como el candelero de la iglesia. No tiene luz propia, solo brilla cuando el aceite del Espíritu fluya en ella. Querida iglesia, hoy en Granada Sur el Espíritu Santo fluye aquí. Hoy somos iluminados por el Espíritu Santo. Hoy más que nunca somos la luz del mundo, querido hermano. ¿Por qué? Porque somos hechos, llamados hijos de Dios. Somos la luz del mundo. Él era la luz del mundo, sigue siendo la luz del mundo y nos ha dado el privilegio para ser la luz del mundo. Somos aquellos que tenemos que ir a los demás e iluminarlos. Como ha dicho nuestro hermano, también somos la sal de la tierra. Tenemos que darle sabor a este mundo. Solamente, iglesia, tendremos luz cuando el Espíritu Santo fluya en nosotros. También estaba allí la mesa de la propiciación con los panes. Estaba una mesa con 12 panes, representando las 12 tribus. La comunión con los sacerdotes comían estos panes en presencia de Dios. Hay un versículo que dice que David huyó de Saúl. Comió estos panes, que nos enseñó que la necesidad humana la ve Dios. Dios sabe lo que necesitamos cada día. Dios tiene en cuenta nuestra necesidad. Él dijo: tomad, este es mi cuerpo. También hay que alimentarnos de la palabra, querido hermano. Él sabe la necesidad de cada uno y no la va a dejar, porque somos hijos de Dios. La mesa es el lugar donde nos alimentamos. Un cristiano sin alimento, ¿cómo puede ir a la batalla? Satanás está rodeándonos cada día como león rugiente, esperando a quien devorar. Para eso, querido hermano, tenemos que estar fortalecidos de toda palabra, de toda armadura. Por eso, Cristo es nuestra armadura cada día. Tenemos que saber más de la palabra, no solamente de lo que nos enseñamos. Vosotros tenéis que escuadriñar también la palabra, para cuando venga tentando en vuestro campo de batalla, en vuestra mente, que estéis fortalecidos en la palabra. Estaba el altar de incienso, justo frente al velo que separaba la gloria de Dios, y aquí quemaban un incienso, una especie que no podía usarse para nada más. Representa la oración. Constantemente, querido hermano, la oración nos acerca a Dios. El humo subía constantemente. Nos muestra en Apocalipsis que ofrecieron un incienso de oraciones de los santos. Esa altar estaba hecho de madera, cubierta de oro, y el hombre era la madera, y Cristo es el oro. Nuestra oración es el puente que solamente tenemos para hablar con Dios. Cristo hizo que hoy nosotros podamos tener comunión con el Padre. Por eso, en la mejor forma es la oración. Que ese incienso no deje de arder. Que ese incienso en nuestra vida no deje de apagarse. Querido hermano, tiene que estar siempre con un humo. Tiene que estar vigente. Que la oración es nuestra fuente de alimentación, querido hermano, para las batallas. ¿Sabe el Satanás que si nosotros no oramos somos un cristiano derrotado? Nosotros tenemos que estar cada día en oración. También estaba el velo, la barrera de carne, una barrera que nadie podía quitar. Solamente mi Cristo la pudo romper. Esa barrera la rompió Cristo. Ahora tenemos acceso, porque Jesús murió y rasgó el velo de arriba abajo, porque lo que procedía no era de la tierra, era del cielo. Ya no hay más barrera. Ahora es el momento de que nosotros entremos al lugar santísimo. Es el momento de que nosotros, querido hermano, estemos dispuestos cada día a santificarnos, cada día a estar en oración. Ya no hay más barreras.
Ya ni sumo sacerdote. Querido hermano, ahora somos nosotros los que podemos entrar al lugar santísimo. Si entramos en aquel tiempo en pecado,